costas y entrar a la ola del avivamiento por todo el mundo. Dios nos llama a expandir su reino y llevar un avivamiento por todo el mundo. So ábranse las costas y entrar a la ola del avivamiento por todo el mundo. Y nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, venga, lo que Palabras o sus acciones, y dijimos que hay un espíritu que está ligado a someter, humillar y avergonzar a otros, busca imponer su voluntad, no conoce la palabra dialogar es confrontativo y no sabe lo que es la palabra ceder, ¿sí? Eso es lo que hemos visto último hoy en la mañana. Vamos a pasar al espíritu 6, que es el espíritu de los fereceos. Este espíritu es un espíritu de indecisión o duda. Amén. Dice que significa el que vive a campo abierto, sin murallas en sus ciudades. ¿Sí? Dice que este espíritu, en contrarrestación a los demás, que sí eran violentos, es un espíritu que no es un espíritu violento en nuestras vidas. ¿Sí? No es un espíritu que tenga violencia. Pero dice que es extremista y compulsivo. Y no tiene límites para lo que deja entrar. O sea, es un espíritu muy permisivo. Un espíritu de indecisión o duda. ¿Sí? Si uno está en el camino del Señor y está firme en ese camino, no duda de eso, no va a permitir que otras cosas entren en su vida, sino lo que Dios quiera. ¿Sí? Dice, no tiene límites para dejar entrar, ni para las acciones que deja brotar en él. ¿Sí? O sea, un espíritu fereceo es aquel espíritu que no tiene murallas. La iglesia es algo cerrado, ¿no? Es algo que tiene un contorno que está formado por Cristo Jesús. Nosotros formamos parte de eso. No es algo que es libre, ¿no? Nosotros, dice la palabra, que el camino de Dios es un camino estrecho. ¿Sí? Tiene límites. No es un camino ancho, un camino de ir para donde yo quiera. Entonces, este espíritu de fereceo pretende que la iglesia esté abierta para todo, sin murallas, sin protección, que cada uno haga lo que quiera. Fíjense que dice no tiene límites para lo que deja entrar en su vida, ni para las acciones que deja brotar en él. O sea, podemos llevarlo hasta límites que uno quiera. Dice, el espíritu fereceo no entra por la fuerza, sino por descuido. ¿Sí? Y se puede manifestar como muchas veces idolatrías, a algo material, a algo ministerial, a algo de la familia. Y se dice que este espíritu desciende también de la línea de Canaán y habita en la tierra donde se le prometió a Abraham. ¿Sí? Pero en definitiva es un espíritu de indecisión y duda. Es un espíritu que nos hace dudar, ¿sí?, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es un espíritu que nos hace dudar del propósito, ¿sí? Nos hace dudar de que si estamos capacitados o no estamos capacitados. Nos hace dudar de cualquier cosa que nos quiera desorientar o sacar del plan de Dios. ¿Amén? Y el último espíritu es el espíritu de los severos. ¿Sí? En Génesis 10:17 vemos que es descendencia también de Canaán. Y este último espíritu habla, que significa que es un adorador de ídolos. ¿Sí? Dice que habitaba en Siquem en días de Jacob. Eso lo encontramos en Génesis 33:18. Y fueron derrotados por Israel junto a las aguas de Merón. Pero no exterminados. Dice que Israel se mezcló con ellos ilícitamente, formando alianzas matrimoniales y tomando en parte su idolatría. ¿Sí? Entonces, este espíritu es un espíritu adorador. ¿Y cuál es la identidad que tiene? No tiene, digamos, ¿cuál es lo que manifiesta?
manifiesta es que no tiene identidad. Muchas veces es sin conciencia, sin rumbo. Dice que estos vivían en carpas. Son personas que no echan raíces en un lugar. ¿Sí? El espíritu hebeo dice que destruye la estabilidad. Entonces, este espíritu es un espíritu adorador de ídolos, ¿sí? Y fueron mezclados, ¿sí? Juntamente con el pueblo de Israel. Y bueno, por eso muchas veces hoy tenemos ese espíritu en nuestras vidas, ¿sí? A veces sin querer adoramos cosas. Podemos adorar hasta a nuestra esposa, podemos adorar a nuestros hijos, podemos adorar algo material, ¿sí? Y ese espíritu se mete en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, con esta conferencia, yo lo que más quería que se pudieran llevar, esta parte de hoy va a ser cortita de la tarde, lo que más quería que se quisieran llevar es que tomemos eso, como les dije al principio. Moisés fue un libertador, ¿sí? Que llevó al pueblo de Israel físicamente y peleó, luchó físicamente contra esos espíritus. Amén. Pero hoy no hoy no tenemos la lucha física, sino una lucha espiritual. Entonces que podamos entender que quién fue el que vino a la tierra, luchó con todo eso y salió victorioso espiritualmente. Jesús. Amén. Y yo lo que puse acá dice que conociendo todo esto que hemos leído y hemos aprendido también estos días, podemos decir que antes de una tierra prometida, sí o sí, pasamos por un desierto. ¿Sí? Amén. Y yo puse estas cuatro cositas, me llevaba a pensar cuando estaba armando esto. Y papá el otro día nos decía, ¿viste? Los profetas hablan de proceso, y esto y aquello. Pero muchas veces decimos procesos, pero no sabemos bien en qué estamos metidos. ¿Sí? Y yo noté estas 4 puntos. Que pueden ser 4 áreas, me puede faltar alguna, yo hasta acá conozco, ¿sí? o se me ha revelado. Y el primer punto que yo puse fueron, a veces cuando las cosas nos salen mal, ponemos que son trabajos del diablo. ¿Sí? El enemigo tiene poder y trabaja en contra nuestro, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si eso que está sucediendo en nuestra vida es un trabajo del diablo? Es porque si tenemos ese problema, nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar, ese problema desaparece. Porque el diablo no tiene autoridad ni poder contra Jesús, ¿sí? Contra la palabra de Dios ni contra lo que es la vida, ¿sí? Entonces, si alguien nos ha hecho algo, listo. La forma mejor, lo primero que tenemos que hacer como cristianos, que es orar, ayunar y pedirle respuesta a Dios. Ya si se corta eso, listo, es un trabajo del diablo. Después tenemos un segundo punto que yo noté, que a veces decimos, el diablo me está jugando una mala pasada, estoy en proceso. No, se llama consecuencias. Segundo punto, consecuencias. Las consecuencias, es la paga de nuestros pecados. Amén. Dios no nos castiga, pero el pecado trae consecuencias. ¿Sí? Muchas veces por las acciones, por permitir que estos espíritus tomen nuestra vida y actuar con respecto como ellos quieren, ¿sí? Nosotros cometemos pecados. Y esos pecados tienen consecuencias. Amén. Y no es muchas veces culpa del diablo, porque la culpa es nuestra, porque nosotros le permitimos entrar y nosotros somos los que dejamos que se manifieste en nuestra vida. Amén. El tercer punto que anoté, proceso. Ahí está. Proceso, yo puse. Estas son pruebas que te ayudan a dejar las cosas que Dios no le agrada. Dios, ¿qué hace? Te procesa ¿para qué? Para pulirte y para moldearte. Amén. Y el último punto es el desierto. Dios nos manda al desierto, como le pasó a nuestro Señor Jesús, ¿para qué? Para tentarlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros venimos en la vida cristiana, ¿sí? Bueno, el diablo nos quiere meter una trabada, ¿sí? Algo, bueno, hacemos un trabajo, dijimos, oramos, ayunamos, listo, se corta todo eso, se va, se limpia, listo, perfecto, quedó hecho. Hicimos un pecado y tenemos consecuencias, tenemos paga para ese pecado. ¿Sí? Dios no nos castiga, pero hay consecuencias para ese pecado. ¿Sí? Y en todo ese proceso, por decirlo, para decir una palabra, no sé qué otra palabra se me ocurre, de las consecuencias, está nosotros y después actuamos de la misma forma y queremos seguir recibiendo esa paga o actuamos diferente y cambiamos la paga. Una paga mala, una paga mala, una paga buena, una paga buena. ¿Sí? Y en el proceso dice que nos ayuda a dejar cosas que Dios no le agrada. Pero en el desierto Dios nos manda a tentarnos. ¿Pero para qué nos manda a tentarnos ahí, en el desierto? Porque si pasamos estas 3 cosas primero, ¿sí? Hemos tenido trabajo, o quizás no, pero hemos tenido consecuencias de nuestro pecado y hemos pasado por procesos para que Dios nos pula y nos limpie y nos saque cosas que no debemos tener, nos manda al desierto para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no nos manda a un desierto, es el único momento en donde podemos ver qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? El pueblo de Israel, por Moisés, salió de Egipto. ¿Sí? Y después de salir de Egipto, Dios ¿qué hizo?
los metió en el desierto para ver si realmente el corazón de ellos iba con respecto a lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, para ver si con las consecuencias y los procesos que puse yo acá, verdaderamente hemos cambiado, ¿sí? Porque en ese desierto es donde Dios ve nuestro corazón, lo que realmente hay adentro. Muchas veces podemos pasar consecuencias, nos arrepentimos y ponerle que, listo, perfecto, ya está. La próxima vez no actuamos de esa forma, ¿sí? Mala, actuamos de una forma buena. Pero Dios nos mete en un proceso de lo que X sea y la piloteamos más o menos bien. Pero cuando nos mete en un desierto, ¿qué pasa? En un desierto dijimos que había la provisión justa. Estabas ahí al límite. Tenías todo lo que necesitabas, pero estaba justo, ¿sí? En ese desierto lo que hace el Señor es realmente ver si cuando nos mete en ese tiempo, es ver si podemos y si tenemos verdaderamente eso que dijimos que teníamos, ¿sí? Es la única forma que Dios tiene para ver realmente cómo estamos. Y yo puse, bueno, Moisés fue el libertador que llevó al pueblo de Dios por el desierto hacia la tierra prometida, y Jesús es nuestro libertador que llevaba también la nación de Israel en sus lomos. ¿Para qué? Para liberarlos. Amén. Y yo me puse a pensar, Jesús fue tentado en el desierto por tres cosas, ¿sí? En el desierto nosotros somos tentados por tres cosas, ¿sí? El pueblo de Dios con Moisés fue tentado en estas tres cosas y Jesús también fue tentado en estas tres cosas, ¿sí? Mateo 4, del 1 al 11, están todas las tentaciones del Señor, ¿sí? Yo se las voy a leer, tengo botadita acá, dice, entonces acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes para comer. Mas Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa fue la primera. Después vino. Dice, después de esto lo transportó el diablo a la santa ciudad de Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, pues está escrito que Dios te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán tus manos para que tu pie no tropiece contra alguna piedra. Y replicó Jesús, o sea, respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y la última tentación, dice, todavía lo subió el diablo a una montaña muy encumbrada, alta, y desde ahí le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego le dijo, todas estas cosas te daré si, postrándote delante de mí, me adoras. Entonces Jesús le respondió, apártate de ahí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. Amén. Esas fueron las tres tentaciones que el diablo le puso a Jesús en el desierto. Y yo anoté esto. El pueblo de Dios en el desierto murmuró contra el Padre por la comida, porque en definitiva murmuró contra ¿qué? Contra Moisés y Aarón. Pero ¿quién lo metió en ese lugar? El Padre Celestial, ¿sí? Dios le había dado maná, que era el pan, ¿sí? Espiritualmente nos habla de la palabra de Dios en nuestras vidas, y hay momentos en que las circunstancias que estamos viviendo van a ser adversas, y nos van a hacer tentar o comer otro pan que no sea la palabra de Dios. Nos habla de mantenernos firmes en lo que Dios nos dio o nos dijo, tener fe, no desviarnos y mantenernos firmes. De esta forma, el diablo nos tenta con otras cosas para que salgamos de ese propósito. Dice, el pueblo de Dios murmuró y quiso, pidió carne, alimento natural. Nuestra carnalidad muchas veces nos va a llevar en el desierto a hacer las cosas naturales, no a esperar a Dios y a confiar en Él. El pueblo de Dios tenía el camino, el trayecto para llegar, pero ¿qué pasó? En vez de tardar el tiempo que tenía que tardar, tardó muchísimo más. ¿Por qué? Porque no lograban entender, ¿sí?, que era necesario pasar ese tiempo, y ese tiempo tenía que pasarlo no de una forma de murmuración, de quejas y todas esas cosas, sino había que aguantárselo, ¿sí?, y para poder llegar más rápido. Y dice que después Moisés envía a los 2 espías a informar sobre la tierra, y ven que era tierra que fluía leche y miel y que estaba habitada por gigantes. En Números 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron nuevamente contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? En la primera tentación, el diablo te tienta en el desierto con el pan, ¿sí?, de quitar el pan que Dios te da, esa revelación, esa palabra por la cual caminas,
y te transforma y te quiere cambiar a otra palabra que Él quiere, ¿sí? En el segundo punto se quejó la gente, o el pueblo de Israel, y dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, dice. Y yo lo que resumí de esta palabra, que esta queja, lo que estaba diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? En la segunda tentación de Jesús, el diablo lo tentó para que apareciera una señal milagrosa del cielo que lo rescatara a Jesús, ¿sí?, de esa tentación, ¿sí? Y acá el pueblo de Dios estaba diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? Quería una prueba de si Dios estaba con ellos en ese momento o no lo estaba. ¿Amén? Amén. Y el pecado de Israel en esta ocasión consiste en rechazar la prueba de confianza que Dios lo había sometido. Porque Dios lo había metido en eso. Y tenían que confiar en Dios, ¿sí?, de que podían ir a esa tierra, y vencer a esos gigantes. ¿Amén? Dios le pone una prueba delante, que era derrotar a los gigantes. Y el pueblo tiene una perspectiva cambiada. En vez de decir, vamos a derrotarlos, eligen llorar, murmurar y quejarse. Y el tercero, el poder volver a Egipto, volver a lo viejo. La tercera tentación era un deseo de idolatría. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo de Israel no lograba llegar a la tierra prometida, porque todavía idolatraba lo que había en Egipto, lo que habían dejado atrás. El pueblo de Israel todavía idolatraba, ¿sí?, que en ese lugar, pero allá estábamos fresquitos, trabajaban esclavos todo el día, pero podían tener un lugar de descanso y comían, tenían su carnecita, sus verduritas para comer. Y en el desierto no, había maná nada más, ¿sí? Entonces, ese es el deseo. El tercer deseo, o la tercera tentación, era la idolatría, porque el diablo mismo le dijo a Jesús, ¿sí? Y Jesús, como le respondió, a Dios hay uno solo y a Él solo servirá, ¿sí? Y eso habla de idolatrar. Nosotros debemos idolatrar a Dios nada más, ¿sí? Y el pueblo de Israel quiso, miró hacia atrás, y Dios tiene algo más grande adelante. Y anoche, cuando papá predicó en su conferencia, yo puse esto. Lo que pasa es que no hemos vivido la tierra prometida en nuestras vidas, ¿sí? El pueblo de Dios todavía no había vivido lo que era vivir en una abundancia, en un lugar que fluía leche y miel y había frutos en abundancia. Y nosotros tampoco hemos vivido eso, sinceramente. Ninguno de nosotros. Porque si nosotros, como dijo papá, si nosotros hubiésemos vivido eso y supiéramos lo que es estar en ese tiempo de Dios para nuestra vida, en ese tiempo de prosperidad para cada uno de nosotros, ¿sí?, en ese tiempo, en ese destino profético que Dios tiene preparado, no quisiéramos hacer lo que estábamos haciendo. Porque es la realidad. Porque si yo yo viví algo que fue glorioso, yo no creo que después quiera estar metido en el charco con un cerdo, por decirlo forma, ¿sí?, como dijimos. Entonces, nosotros todavía no hemos podido vivir, yo no he podido vivir lo que es el destino profético en mi vida de Dios, ¿sí?, porque no se ha manifestado eso todavía. Hay que ser sincero, ¿sí? He podido ver destellos, he podido ver su mano, he podido ver su gloria, nos ha usado, sí, perfecto. Pero el destino profético que Dios tiene para mi vida, yo todavía no lo he alcanzado, ¿sí? Y ninguno lo hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con rudimentos de Egipto, del mundo, en nuestras vidas que todavía no hemos sacado. ¿Amén? Dice, todavía tenemos a Egipto en nuestros corazones y recuerda, como dijo el apóstol, eso es lo que dije yo. Pero el pueblo de Dios miraba hacia atrás y miraba a Egipto. Yo puse acá, como dijo la pastora Mayra, tenemos todavía el síndrome de Estocolmo, ¿sí? Le agarramos todavía cariño a la esclavitud, a los opresores, porque eso es el espíritu de Estocolmo, eso es lo que produce en la persona. Tenerle cariño, ¿sí? Nos seguimos amigando con esas cosas del mundo, de Egipto, ¿sí? ¿Y qué nos podemos llevar de esto? Que Moisés libertó al pueblo y la palabra nos muestra las cosas en que el pueblo de Dios físicamente desaprobó. Pero después vino Jesús y nos mostró la actitud y la perspectiva correcta para actuar. ¿Sí? Por medio de Jesús vemos cómo Él respondió, ¿sí? Pero luego del desierto, de todo esto que vimos acá, estas tres tentaciones que Dios nos mete, después vienen los gigantes, porque yo empecé con los gigantes primero, pero los gigantes serían lo último, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús vino y después de pasar por el desierto, venció estas tentaciones y después Él que inició su ministerio. Y usted piensa que en ese iniciar su ministerio, en ese caminar que tuvo desde ahí, desde que salió del desierto hasta la cruz, ¿no tuvo que luchar con estos espíritus? Sí, pasa que Él es el varón perfecto, Él no cometió pecado, amén. Pero Él sí tuvo que pasar, porque dice que Él fue tentado en todo y pasó. Lo que nosotros habíamos pasado, Él ya lo pasó, y mucho más. Entonces, Él inició su ministerio
y pasó cada una de las pruebas y procesos y derrotó cada gigante que no había en su vida, porque él no lo tenía. Pero igual él tuvo que pasar eso, ¿sí? Y llegó a su destino profético, a su tierra prometida, porque Jesús cumplió con lo que venía, con el plan de Dios que tenía con él en la tierra, que era salvarnos a todos nosotros. Así que cada uno de nosotros, y pongo en primer lugar porque este estudio nos toca a todos, empezar a aplicarlo en nuestra vida, ¿sí? Tratar de cada día, vamos a fallar mucho, seguramente, va a costar más o menos a algunos, pero que podamos llevarlo adelante. Amén. ¿Para qué? Para poder, cada uno tiene una tierra profética, una tierra prometida, ¿sí? O sea, alguien, según su ministerio, cada uno va a tener diferente, ¿sí? Pero de mi parte yo no he vivido mi tierra profética, yo no he llegado a mi tierra prometida, ¿sí? Y sí, es verdad, yo no sé lo que es vivir donde fluye leche y miel y hay abundancia de frutos, ¿sí? Yo no sé lo que es eso. Quizás Dios me ha mostrado y está con nosotros, ¿sí? Pero yo no he vivido eso, ¿sí? No sé lo que es vivirlo y me encantaría vivirlo, pero bueno, eso depende, como dijimos, de nuestras acciones y de ahora más poder, ya hemos aprendido mucho, poder aplicarlo en nuestra vida. Amén. Dios lo bendiga.